Después de 30 años de trabajo duro, estaba listo para jubilarme junto a la mujer con la que había compartido media vida. Teníamos planes, viajes, descanso, una cabaña en la montaña. Pero el día que revisé nuestra cuenta conjunta de jubilación, estaba vacía. No fue un error. Fue un plan. Un plan de ella. Nunca fui un hombre complicado. Me gustaba mi café fuerte, los domingos tranquilos y una rutina predecible. Me había dedicado por completo a mi carrera como ingeniero civil, levantando proyectos que ahora vería desde la distancia, como parte de una vida que quedaba atrás. A mis 59 años, había terminado mi último contrato. Entregué el casco, guardé las botas y abracé el primer día del resto de mi vida. La idea era sencilla: jubilarme, respirar, y finalmente dedicarle tiempo a Claudia, mi esposa. Llevábamos 20 años casados. Yo tenía casi el doble de años que ella cuando nos conocimos, pero eso nunca pareció importarle. Ella decía que le encantaba la seguridad que yo representaba, lo maduro que era, la estabilidad. Yo, tonto de mí, le creí cada palabra. Durante años fui el proveedor. No me quejé. No tenía problema con que Claudia no trabajara. Decía que se dedicaba a la casa, a su crecimiento personal, a nuestro futuro. Yo lo justificaba todo. Y ahora que finalmente tenía tiempo para disfrutar lo que habíamos construido, Claudia parecía más distraída que nunca. Pasaba mucho tiempo fuera, con amigas, en actividades, en el gimnasio. Cada vez que le preguntaba por los preparativos del viaje, se mostraba vaga, desinteresada. Pero yo insistía en verla estresada, no distante. Me negaba a admitir lo que mi instinto ya comenzaba a gritarme. El día que recibí el pago final de mi fondo de retiro, entré a la página del banco para verificar que todo estuviera en orden. Esperaba ver un saldo que representaba décadas de sacrificio. En su lugar, vi ceros. Ni un peso. El corazón me dio un vuelco. Primero fue incredulidad. Luego pánico. Luego, la necesidad urgente de entender qué había pasado. Pensé que era un error del sistema. O quizás un retiro automático que no recordaba. Pero mientras navegaba por los movimientos de la cuenta, el frío se me metió en los huesos. Durante los últimos 6 meses, habían ocurrido múltiples transferencias pequeñas. Montos apenas sospechosos si se veían de forma aislada. Pero juntos, habían vaciado toda la cuenta. Cada uno iba dirigido a una misma cuenta externa, de la que yo no tenía conocimiento. No estaba a mi nombre. Ni al de Claudia. Al menos no directamente. Algo no encajaba. Claudia tenía acceso total a esa cuenta, pero nunca me mencionó estas transferencias. Ni una sola vez. Me senté en silencio frente a la pantalla, revisando los movimientos una y otra vez, como si eso pudiera cambiar los números. Me costaba procesarlo. Era como ver una grieta invisible que de pronto se había abierto bajo mis pies. Llamé al banco. Confirmaron que todas las transferencias habían sido autorizadas desde nuestro acceso conjunto. Mencionaron incluso que alguien había llamado semanas atrás para verificar que las transferencias fueran procesadas sin demora. Una mujer. La voz de Claudia. Me aseguraron que todo era legal. Ella tenía tanto derecho como yo sobre esa cuenta. Ahí fue cuando lo supe. Ya no era paranoia. No era una sospecha. Era un hecho. Claudia me había traicionado. No solo en lo emocional, me había robado. Los días que siguieron fueron una mezcla de confusión, rabia e incredulidad. Me encerré en la oficina de la casa, revisando documentos, extrayendo copias de seguridad, descargando estados de cuenta. Comencé a ver un patrón. Las fechas coincidían con los días que Claudia decía estar en reuniones o cursos de mindfulness. Cada retiro se disfrazaba de gasto doméstico, pero en realidad, se iban a esa cuenta fantasma. Y entonces, apareció un nombre. Iván. En uno de los movimientos más recientes, una nota descuidada lo mencionaba como asesoría personal, pago mensual. Busqué el nombre en redes. Instructor de gimnasio. Cuerpo trabajado, sonrisa de publicidad barata, 32 años. Una serie de fotos sugerentes en su perfil. Y entre sus seguidores. Claudia.
Ahí terminó de armarse el rompecabezas. Ella me había estado utilizando como su fuente de ingresos mientras financiaba una vida paralela con este tipo. Una vida en la que yo no existía, excepto como el idiota que pagaba todo. Lo que me partió no fue la traición física. Fue la planificación. La frialdad. Llevaba meses retirando dinero a espaldas mías, construyendo una vía de escape mientras aún dormía en mi cama. Besándome en la mejilla por las mañanas. Diciendo que me amaba. No lloré. No podía. El golpe fue tan seco que dejó mi interior hueco. Me sentí estafado. Usado. Como un recurso más que se agota y luego se tira. Aún no entendía del todo por qué. Pero si sabía una cosa, esto no se iba a quedar así. El sueño de una jubilación tranquila había muerto ese día. Pero en su lugar, había nacido otra cosa. Algo más oscuro, más frío. No rabia ciega. No deseo de venganza inmediata. Sino una determinación clara y silenciosa. Yo no iba a dejar que Claudia simplemente se fuera con lo que era mío. No esta vez. Y si ella había estado jugando su juego durante meses, ahora me tocaba a mí mover las piezas. Con calma. Con precisión. Y con toda la frialdad que ella misma me había enseñado. No dije nada. Ni una palabra cuando ella llegó esa noche con la sonrisa de siempre, hablando del tráfico, del clima, de una receta nueva que había visto en internet. Como si nada. Como si no llevara 6 meses vaciando lentamente la cuenta que habíamos construido juntos durante 3 décadas. La observé desde la cocina, moviéndose por la casa como si todo estuviera en orden, como si yo no supiera ya lo que había hecho. Me sentí extraño en mi propio hogar, como si fuera un invitado de paso en una historia que ya no me pertenecía. Guardé silencio. No por cobardía, sino por estrategia. Si ella había sido capaz de ocultarme algo así, yo también podía ocultar que lo sabía. Así ganaría tiempo. Tiempo para entender hasta dónde llegaba todo esto. Porque intuía que lo que había visto en la cuenta era apenas la superficie. Pasé las noches revisando cada archivo digital al que tenía acceso. Claves antiguas, correos sincronizados, copias de seguridad automáticas. Comencé a encontrar rastros. Recibos electrónicos de compras que nunca hicimos juntos, pagos en dólares a través de plataformas que nunca usamos, suscripciones extrañas. Vi nombres de hoteles, spas, incluso un par de joyerías que no recordaba haber visitado con ella. Y luego aparecieron los correos borrados. Algunos recuperables, otros reconstruidos a través de metadatos en la nube. El tono de esos mensajes no dejaba espacio para la duda. No eran correos de trabajo ni de amigas. Eran íntimos. Provocadores. A veces explícitos. Iván aparecía en cada uno. Siempre con ese tono engreído, como si Claudia fuera un trofeo más que estaba a punto de ganar. Ella no solo respondía, lo buscaba. Le enviaba fotos, detalles de mi horario, lo que comíamos, cómo dormía yo. Se burlaba de mí. Fue ahí donde leí por primera vez cómo me llamaba cuando hablaba de mí con él, el viejo ingenuo. Lo repetía con una naturalidad que dolía más que cualquier insulto directo. Decía que me tenía totalmente dormido, que jamás me daría cuenta, que lo único que hacía era firmar y pagar. Para ella, yo no era su esposo. Era un cajero automático con emociones. Descubrí también que habían viajado juntos. Usaron mi dinero para ir a una escapada de 3 días en una cabaña en Mendoza. Justo en la fecha en la que ella me dijo que visitaría a su madre enferma. Hasta el recibo del spa aparecía en mi resumen de tarjeta. Usaron mi cuenta, mi nombre, mi confianza. Las piezas encajaban con una precisión cruel. Los días en los que me hablaba de clases de yoga eran en realidad citas en el gimnasio donde trabajaba Iván. Ella lo había conocido ahí, pagándole inicialmente por asesorías. Pero pronto, según las conversaciones que logré recuperar, el acuerdo se volvió más íntimo. Más personal. Y mucho más sucio. Claudia le compraba cosas. Ropa, relojes, incluso un reloj deportivo de gama alta que aparecía en la lista de gastos con la simple descripción de regalo cumpleaños. La fecha no coincidía con la mía. Más allá de lo material, lo que me revolvía el estómago era la frialdad.
En cada mensaje, en cada transacción, no había un solo indicio de culpa. Ningún titubeo. Era como si se hubiera quitado una máscara y dejado ver su verdadero rostro. Uno que yo, durante años, me había negado a imaginar. Y entonces encontré la prueba final. Entre los correos eliminados había una reserva de vuelos. 2 boletos internacionales, clase ejecutiva, con fecha de salida dentro de apenas 10 días. Destino, Lisboa. A nombre de Claudia, y de Iván. No mío. El viaje que llevábamos soñando desde hacía años, ella lo haría con otro. No había ningún margen de duda. Había sido todo un montaje. La planificación era tan meticulosa que me helaba la sangre. Tenían hotel reservado, itinerario armado, y hasta un depósito de alquiler para un pequeño apartamento en el centro histórico. Pero no se detuvo ahí. Encontré pruebas de que había vendido joyas que pertenecían a mi madre. Reliquias familiares que guardábamos en una pequeña caja fuerte desde que nos casamos. Joyas que no tenían precio, ni en valor económico ni sentimental. Ella había falsificado una autorización mía para la venta. Un trámite limpio y frío. Otra traición más. Otra puñalada. Todo esto ocurrió mientras yo seguía cocinando para ella. Mientras le alcanzaba una manta por las noches. Mientras hablábamos de nuestro futuro imaginado. Y ella, con la mirada limpia, me respondía con frases vacías mientras pensaba en la vida que estaba a punto de comenzar con otro. Las pruebas no eran difíciles de juntar. Ella había sido cuidadosa, pero no tanto como pensaba. La arrogancia la había traicionado. Confiaba en que yo jamás miraría más allá. Jamás sospecharía. Y en eso tenía razón. Había confiado tanto en ella que me había vuelto ciego. Me tomó días procesarlo. No dormía bien. Comía por costumbre. Me dolía todo el cuerpo como si hubiera recibido una paliza emocional. Y en cierto modo, era así. Cada revelación era un golpe más. Pero no grité. No confronté. No lloré frente al espejo. Me mantuve en silencio, recogiendo cada dato, cada documento, cada comprobante. Estaba construyendo algo. La traición no era solo emocional. Era financiera, personal, era total. Me había quitado el respeto, el futuro, la confianza, la dignidad. Y no solo lo hizo con saña, sino con una sonrisa. Como si yo no tuviera valor. Como si nunca lo hubiera tenido. Pero ella no contaba con algo, que yo también sabía jugar en silencio. Que mi corazón, aunque roto, aún podía sostener la verdad y convertirla en justicia. Y eso era justo lo que iba a hacer. No perdí el control. Ni siquiera cuando terminé de imprimir la última página de los extractos bancarios donde se confirmaban las transferencias. Ni cuando descargué los correos borrados, uno por uno, y los leí con el estómago hecho un nudo. Ni cuando encontré el comprobante del depósito que habían hecho para alquilar ese pequeño departamento con vista al Tajo, en el corazón de Lisboa. Una ciudad que alguna vez soñamos visitar juntos. No. No grité. No lloré. No la enfrenté. Fui metódico. Frío. Preciso. Sabía que un solo movimiento en falso podría arruinarlo todo. Así que me transformé en otra versión de mí mismo. Uno que ella no conocía. Uno que ya no tenía intención de salvar el matrimonio, ni de entender razones, ni de pedir explicaciones. No quería lágrimas. No quería disculpas. Quería justicia. Comencé a documentar todo. Capturas de pantalla con fecha y hora. Grabaciones de llamadas bancarias donde los empleados confirmaban las transacciones, autorizadas por ella. Emails reenviados a mi cuenta personal. Fotografías de joyas familiares que ya no estaban. Todo archivado en carpetas. Todo con copias físicas y digitales. Incluso imprimí las conversaciones más explícitas entre ella e Iván, por si algún juez dudaba del nivel de traición. Llevé todo a una abogada de confianza. Una mujer con rostro sereno y ojos que ya lo han visto todo. No me juzgó. Solo revisó, anotó, y preparó el plan. Me dijo que lo que tenía era sólido. Que si quería,
podía presentar una denuncia penal por fraude financiero. Y eso hice. El proceso fue rápido. Los documentos hablaban por sí solos. El banco, al recibir la orden judicial, congeló lo que quedaba. No era mucho, pero era suficiente para cortarles las alas. Sin acceso inmediato a los fondos, el gran escape soñado de Claudia e Iván empezaba a tambalearse. No lo sabían todavía. Pero yo sí. A la par, solicité acceso a registros migratorios y reservas. Conseguí confirmar el vuelo exacto en el que pensaban irse. Fecha, hora, asiento. Ella en ventanilla. Él al lado. Clase ejecutiva. Lisboa. Compré un billete en el mismo vuelo. También en primera clase. No para seguirlos. No para rogarle que se quedara. No para ver su cara cuando me viera subir al mismo avión. No, mi destino era otro. Tenía una reunión agendada con investigadores federales que colaboraban con la embajada en Portugal. Había contactado a través de mi abogada con una unidad internacional que se encargaba de delitos financieros, cometidos por ciudadanos argentinos en el extranjero. Les envié un adelanto del caso. Les interesó. Y mucho. Llevaba conmigo todo el expediente. Carpetas físicas con respaldos digitales. Tenía copias firmadas, declaraciones notariales, movimientos sospechosos, y una denuncia formal abierta en territorio argentino. Me dijeron que una vez pisara suelo portugués, lo activarían a través de los canales legales. El nombre de Claudia ya estaba registrado en el sistema. Pero antes de irme, decidí dejar una marca. Los días previos al vuelo, Claudia seguía actuando como si nada. Usaba el celular más de lo habitual. Se reía sola leyendo mensajes. Hacía maletas que decía eran para el viaje de yoga con amigas. Yo asentía en silencio, ayudándole incluso a cerrar la valija. La ironía me resultaba casi cómica. Se creía lista. Pero no sabía que cada movimiento que hacía ya formaba parte de un archivo judicial. Aproveché esa última semana para cerrar cabos sueltos. Cambié las cerraduras de mi casa de campo. Aseguré los bienes que quedaban a mi nombre. Revisé los seguros, la escritura de la casa, las cuentas secundarias. No dejé nada librado al azar. Hice que el sistema bancario bloqueara su acceso a mis cuentas personales. Cualquier intento de ingreso quedaría registrado. Preparé una carta para ella. Una sola página. Sobre. Implacable. Se la dejé escondida en la mesa de noche, doblada con cuidado. No la leería hasta que yo estuviera volando. En ella no había insultos. Solo una frase que decía todo sin necesidad de decirlo: tus planes se cayeron. Yo no. También dejé una copia del expediente judicial en la oficina de su abogado. Sellada. A nombre de ambos. En cuanto ella intentara mover un solo papel a su favor, ese archivo explotaría como una bomba legal en su contra. La noche anterior al vuelo, dormimos en la misma cama. Yo fingí un leve dolor de cabeza para evitar cualquier intento de intimidad. No me hubiera sorprendido que lo intentara. Su cinismo ya no tenía límites. Se dio vuelta sin insistir. En su mente, al día siguiente estaría comenzando una nueva vida con su amante, en una ciudad europea, usando el dinero del tonto que roncaba a su lado. El día del vuelo, la llevé al aeropuerto. Cargué su valija. Pagué el estacionamiento. Fingí una sonrisa. Ella me abrazó con esa mezcla de afecto mecánico y falsa nostalgia. Me dijo que me iba a extrañar. Yo asentí. Le deseé buen viaje. En cuanto la vi cruzar el control de seguridad, di media vuelta y caminé hacia mi propia puerta de embarque. El mismo avión. Otro destino. Lo que más me sorprendía de todo esto era mi propia calma. Ya no sentía el dolor visceral del descubrimiento. Ni el miedo. Ni siquiera bronca. Era una paz silenciosa, como la de un soldado que sabe que la batalla ya está ganada antes de empezar. Claudia aún no lo sabía. Iván, tampoco. Pero en menos de 24 horas, sus nombres estarían en un sistema internacional, sujetos a investigación. Su cuenta extranjera congelada. El alquiler en Lisboa,
cancelado. Las tarjetas asociadas a la cuenta conjunta, inutilizadas. Les quedaba solo lo que tenían en efectivo. Y en una ciudad cara, sin respaldo bancario, sin acceso a su botín, la fantasía del nuevo comienzo iba a durar muy poco. Yo no quería ver su reacción. No necesitaba enfrentarla. Ya no. Quería que entendiera sola, lentamente, en otro país, sin posibilidad de escape, que su juego había terminado. Esa era mi forma de dejar huella. Sin gritos. Sin violencia. Solo verdad, estrategia, y el peso exacto de sus propias decisiones. El día había llegado. La mañana amaneció clara, como si el universo no sospechara lo que estaba por suceder. Claudia caminaba por la casa con una ligereza que no le veía desde hacía meses. Se arregló más de lo usual. Se perfumó con ese aroma dulce que alguna vez me encantó y ahora me resultaba empalagoso. Cargó sus valijas con una eficiencia que solo se logra cuando se sabe exactamente qué empacar. Había ensayado su fuga con tanto cuidado que parecía una actriz antes del acto final. Yo, mientras tanto, seguí mi rol a la perfección. Tranquilo. Servicial. Casi afectuoso. No había rastro de sospecha en mi rostro. Ningún signo de traición. Era como si aún creyera en esa mentira que ella tanto había trabajado para construir. Le ofrecí llevarla al aeropuerto, a lo que ella accedió con una sonrisa tan plástica como los recuerdos que había destruido. Durante el trayecto, ella hablaba con soltura. Sobre el clima, los lugares que iba a visitar, cómo me enviaría fotos apenas llegara. Mencionó, casi con fingida melancolía, que le hubiera gustado que viajáramos juntos, pero entendía que yo tenía asuntos pendientes. Yo asentía, dejando que el veneno se diluyera en palabras que ya no tenían poder sobre mí. Al llegar al aeropuerto, la ayudé a bajar el equipaje, incluso conseguí un carrito. Se mostró agradecida, como si el peso de su engaño no le importara, como si el adiós que estábamos por vivir fuera una despedida real y no un simple cierre de cortina. Me abrazó. Fue breve, mecánico, sin alma. Me dio un beso que no sentí, que no respondió nada dentro de mí. Y luego, sin sospecharlo, cruzó hacia el otro lado del vidrio, donde su historia comenzaría a desmoronarse. Mientras ella se perdía entre pasajeros y maletas rumbo a migraciones, yo regresé al auto con el paso tranquilo del que ya ha ganado. No sentía rabia ni ansiedad. Solo una extraña paz, la misma que debe sentir el ajedrecista cuando mueve la última pieza y sabe que el jaque mate es inevitable. Lo que Claudia ignoraba, lo que nunca imaginó siquiera en sus cálculos, era que el infierno no la esperaría en casa, ni en un juzgado, ni siquiera frente a mí, sino en el lugar donde más vulnerable estaría, en un país extranjero, con las manos vacías y el respaldo congelado. En cuanto el avión aterrizara en Lisboa, 2 oficiales de policía fronteriza, previamente alertados por la embajada argentina a través del Canal Internacional de Cooperación, estarían esperándola en la puerta de desembarque. No iban a arrestarla, no todavía. Pero la iban a retener, a interrogar, y a informarle que había una denuncia activa por fraude financiero, uso indebido de fondos mancomunados, evasión y posible lavado de dinero. Sería interrogada, requisada, humillada en un país donde no tenía redes. No conocía el idioma y no podía contar con Iván. Y hablando de Iván, él jamás llegó al aeropuerto. Esa misma mañana, mientras Claudia aún se aplicaba rímel frente al espejo, una patrulla sin sirena lo interceptó al salir de su departamento. Fue llevado a declarar bajo sospecha de fraude con tarjetas de crédito, específicamente por utilizar una cuenta que no le pertenecía, vinculada a mi nombre y documentos. Las cámaras del gimnasio habían sido revisadas. Las firmas, comparadas. El banco había aportado los extractos. Era cuestión de tiempo antes de que la justicia hiciera su parte. Él no sabía que estaba siendo observado. Durante semanas, cada gasto que hacía con mis tarjetas, cada retiro, cada compra, fue reportado. No por el sistema, sino por mí, directamente a las autoridades. La última transacción, una reserva de hotel en Lisboa a su nombre, fue la que cerró el círculo. Claudia lo esperó en el avión, según su reserva. Asiento contiguo al suyo. Pero el asiento quedó vacío cuando cerraron las puertas. No había mensaje. No había aviso. Solo una ausencia que, poco a poco,
fue llenando su mente de preguntas. Imaginé su rostro, primero molesto, luego inquieto, y por último, temeroso. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, yo ya estaba en mi casa, preparando la última parte del plan. Confirmé con la embajada que todo estaba en marcha. La carpeta con documentos físicos, que entregué personalmente al llegar a Lisboa el día anterior, ya estaba en manos de la Unidad de Delitos Económicos. Solo faltaba que Claudia tocara suelo portugués. Horas más tarde, recibí el mensaje: había sido detenida para interrogatorio. Su pasaporte, retenido temporalmente. El acceso a sus cuentas extranjeras, bloqueado por sospecha de operaciones ilícitas. No fue arrestada. Aún no. Pero el viaje de ensueño se había transformado, en cuestión de minutos, en una pesadilla burocrática internacional. Los fondos que aún quedaban en la cuenta portuguesa compartida fueron congelados en tiempo récord gracias al Tratado de Cooperación Judicial. El banco fue notificado antes de que ella pudiera hacer una sola extracción. De golpe, se encontró en una ciudad extraña, sin acceso a dinero, sin el hombre con el que había planeado todo, y con una orden de investigación pendiente que impediría cualquier movimiento migratorio adicional. Su mundo se desmoronó sin gritos ni escenas. Con papeles. Con sellos. Con números. Fue una demolición silenciosa, meticulosa, irreversible. Volví a casa esa noche sin prisa. Encendí una copa de vino, me senté en la galería y observé cómo caía el atardecer. El teléfono sonó varias veces, pero no atendí. Sabía que era ella. O su abogado. O ambos. No me interesaban sus explicaciones. Ni sus súplicas. No necesitaba verla para saber lo que ahora sentía. Pánico. Soledad. Fracaso. La misma sensación que me provocó a mí cuando descubrí su traición. Pero amplificada. Sin red. Sin respaldo. Esa era la justicia que había elegido. No la que castiga con odio, sino la que devuelve el espejo y te obliga a mirarte. A ver todo lo que destruiste. A entender que, al final, no se puede construir una nueva vida sobre ruinas robadas. Ella quiso desaparecer conmigo. Pero ahora era ella la que había desaparecido de mi vida, y de su propio plan. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. El silencio se sentía distinto ahora. No era el silencio incómodo de las cenas sin conversación ni el vacío que deja una ausencia no explicada. Era un silencio profundo, limpio. Como el de un lugar recién desinfectado después de una plaga. Así se sentía el regreso a casa. Claudia seguía detenida en Lisboa, bajo vigilancia judicial. No estaba presa, pero tampoco era libre. Sus movimientos estaban restringidos. Su pasaporte retenido. Sus cuentas congeladas. Cada vez que intentaba mover un papel, un abogado, una excusa, se topaba con una pared legal construida con los ladrillos de su propio engaño. Y yo, mientras tanto, volvía a un hogar que ya no se sentía como tal. No por tristeza, sino por claridad. La casa que una vez soñamos construir juntos ya no era mía. No realmente. Era solo el cascarón donde se había gestado la traición más meticulosa de mi vida. Las paredes guardaban ecos de palabras vacías, los muebles olían a rutinas adulteradas, y hasta la cocina parecía estar marcada por el tacto de quien se burlaba de mí a espaldas. No había rabia. Ya no. Solo un cansancio viejo y un alivio que se asentaba en los huesos. Como cuando uno deja de cargar algo que llevaba tanto tiempo en la espalda que había olvidado su peso. Puse la casa en venta. No negocié. No la miré con nostalgia. No repasé los rincones como quien se despide de una historia querida. Para mí, ese lugar era un recuerdo muerto. Lo vendí por un valor justo y sin ataduras emocionales. Una familia joven se interesó en ella. Me alegró. Quizá ellos sí la llenarían de algo real. Con parte del dinero, hice algo que nunca creí necesario, hasta ahora. Doné una suma significativa a una organización que brinda ayuda legal y emocional a hombres en procesos de divorcio difíciles. Hombres que, como yo, lo dieron todo a cambio de una traición disfrazada de amor. Fue mi forma de cerrar el círculo. No solo vengarme.
Devolver. Aportar algo útil. Poner en movimiento una cadena que no se alimentara del odio, sino del aprendizaje. El resto lo invertí en algo que había sido un sueño compartido, y que ahora sería solo mío, la cabaña. Siempre quise un refugio en las sierras, lejos del ruido, con un lago cerca, un porche amplio y la posibilidad de ver las estrellas sin farolas alrededor. Habíamos hablado de eso muchas veces. Lo habíamos imaginado como el lugar donde envejeceríamos juntos. Pero ahora lo entendía distinto, no era el lugar para envejecer con alguien. Era el lugar donde uno podía empezar de nuevo consigo mismo. La compré. La acondicioné a mi ritmo. Pinté las paredes con colores claros. Puse una hamaca en el porche. Planté romero y lavanda junto a la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, cada decisión era solo mía. Sin filtros. Sin aprobación. Sin mentiras. Y entonces llegó la carta. No fue una sorpresa. Tarde o temprano, lo esperaba. Un sobre sin remitente claro, pero con su letra reconocible desde el primer trazo. La abrí con los ojos, pero no con el alma. No necesitaba leerla para saber lo que contenía. Era predecible. Lágrimas escritas. Súplicas disfrazadas de confesiones. Promesas de cambio. Justificaciones blandas, que había sido presión, que todo se había salido de control, que no supo cómo detenerse. Hablaba de amor, del error, del nosotros como si todavía existiera. La dejé sobre la mesa por unas horas, sin tocarla. Como si fuera un animal herido, esperando que muriera solo. Por la tarde, sin ceremonia, la arrojé a la chimenea. El fuego hizo su trabajo sin escándalo. Las palabras se retorcieron en llamas y se convirtieron en humo. Y con ellas, se fue la última parte de ese pasado que ya no me pertenecía. Porque entendí algo que tardé demasiado en ver, la verdadera venganza no es hacer que el otro sufra. No es humillarlo, ni exponerlo, ni gritarle la verdad en la cara. La verdadera venganza es negarle la fantasía. Es desarmar la ilusión que construyó sobre ti sin tu consentimiento. Es demostrarle que ya no importa, que no tiene más lugar en tu historia, que la vida sigue, y sigue mejor. No respondí la carta. Ni lo haré. No por orgullo. Sino por dignidad. Ella quiso empezar una vida nueva a mi costa. Pero fui yo quien terminó empezando una vida nueva, sin ella. Hoy me levanto con el canto de los pájaros. Preparo el café sin apuro. Leo por las tardes en el porche. Camino junto al lago. A veces llueve y me siento a mirar cómo cae el agua. A veces hay sol y me acuesto en la hamaca hasta que me vence el sueño. No necesito más. No hay rabia en mí. No hay rencor. No hay necesidad de explicaciones. Todo está donde debe estar. Recuperé mi dinero. Pero eso fue solo una parte. Recuperé mi voz. Mi tiempo. Mi tranquilidad. Mi paz. Y en este mundo donde todo arde rápido y las mentiras viajan en primera clase, a veces la justicia llega sin ruido. Lenta. Serena. Como el amanecer que entra por la ventana de mi cabaña cada mañana. Y esa, al final, fue mi mayor victoria.